el tema que era inevitable que nos ocupara, pues el tema de la problemática del islamismo, ¿ya? De todos estos movimientos musulmanes y particularmente sus expresiones dramáticas en el terrorismo del Estado Islámico. Y había preguntas que para mí eran como importantes de tratar de resolver y de entender, de acercarme a un entendimiento, y le decía que cómo podía entenderse la participación de buena cantidad de jóvenes europeos, británicos, franceses, alemanes mismos, en esta agrupación, en el Estado musulmán, en el IS, ¿ya? En el Islamic State, ¿ya? Y la respuesta era muy clara, ¿no? Son grupos de jóvenes frustrados que no se encuentran bien dentro del sistema de relaciones actuales en Europa. Las causas para que ello sucedan son muchas y se pueden escuchar muy diversas opiniones. Dentro de ellas la realidad es que hay unas condiciones que pueden ser de orden histórico que no se resuelven todavía. Inclusive hay una problemática, por ejemplo, acá con lo que se puede llamar los hijos de la guerra y los hijos de la guerra. Y dentro de ellos se entrecruzan otras situaciones como fueron los hijos de la resistencia contra Hitler y sus descendientes, ¿no? Que pues tienen unas configuraciones culturales e ideológicas que no son de fácil agarre, que no son sencillas de asir y de comprender. Bueno, hablamos también de cómo es la participación de muchas gentes del África, sobre todo del norte, dentro de estos grupos radicales islámicos, y la cuestión era pues como con una explicación coherente, ¿ya? Es decir, del Islam hay unos principios que son bastante interesantes y bonitos, ¿no? De que todos los hombres son iguales, de que todos los hombres deben gozar de reconocimiento, todos los seres humanos, ¿ya? Que además son libres, etc. De manera que para pueblos que han sido esclavizados y que viven en unas condiciones todavía deplorables, lograr asimilar, como se dice, o que les llegue un alimento ideológico de esa naturaleza, somos iguales, somos libres, tenemos derecho, etc., pues bueno, eso los congrega y fácilmente entonces se colocan ya al lado de quienes les están ofreciendo ese alimento para el alma, así eso sea muy ilusorio, porque allí no puede hablarse de una conquista real, ni de la libertad, ni de la igualdad, ni de cosas pues que sabemos son valores muy importantes. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, allí en el templo, la nueva sinagoga, la puerta es muy hermosa, y ahí están los símbolos de los 10 mandamientos. Y le decía yo a Hanson, pensar que cuántos milenios ya lleva esto, ¿ya? Y la humanidad no cumple ni siquiera uno, el más importante y más llamativo, no matar, ¿no? Y los seres humanos seguimos matándonos de una manera absurda, miserable, infame, en fin. Bueno, ya la cuestión era que llegaba la hora, y miro yo no uso reloj hace muchos años, pero la parte simbólica, ¿no? Como que mirara la hora. De hecho allá había la posibilidad de mirarla en un reloj de sol que ya estábamos cerca de asistir a la cita con Edita, que me había preparado para nosotros un algo con unos kuchen, unos pasteles deliciosos, ¿ya? En fin, y ya luego llegaría el encuentro con Turid, ¿ya? Con Turid Piller, y ya con Turid y demás, luego Hans se pondría ya su delantal de cocinero, ¿ya? ¿No? Y se entraría a su gran laboratorio, la cocina llena de cuestiones, de condimentos, etcétera, todo muy organizado. Bueno, la comida deliciosa, ¿ya? El antipasto, no, excepcionalmente delicioso. Un goulash a la mejor usanza húngara, y claro que el goulash tiene también tradición acá en esta región de Baviera y en Alemania en general, picantico, eso sí, pero delicioso. Un buen vino rojo,
¿ya? Y una conversación deliciosa, ¿ya? Donde no se trataba por ninguna de las partes que estábamos allí, ni de Edita, ni de Turing, ni de Hans, ni de parte mía, de convencer al otro de algunos argumentos, sino simplemente de compartir experiencias, vivencias, conceptos, ¿ya? Apreciaciones sobre las diferentes situaciones en este planeta, ¿no? Todas las problemáticas que existen. Ya luego en un rato pasé pues allá con Hans a su biblioteca, qué biblioteca tan envidiable, organizada. Le decía yo que no, yo no había podido y no, hasta el momento no he podido organizar mi biblioteca, es un desorden, un caos absoluto. Y allí esta biblioteca que uno ve que es una biblioteca viva, ya, igual que yo reivindico de mi biblioteca el desorden y trato de justificarlo, que es que como estoy permanentemente consultando, leyendo, confrontando textos, etcétera, pues nunca hay un orden, ¿no? Sí se puede tener un orden, ¿no? Por temas, por cuestiones de historia, de política, cuestiones de arte, en fin, literatura en general, ¿ya? Allí, sobre todo, pues hablamos mucho de la cuestión judía, ¿ya? Entre otras cosas, porque resulta que el apellido, el segundo apellido mío, yo soy Gerner Tobón, el apellido Tobón, al parecer es de origen judío sefardita, ¿ya? Y tiene su centro en la ciudad de Toledo, en España, ¿ya? Y entonces me mostró varios de los textos que él tiene de historia sobre el judaísmo, sobre el sionismo, sobre Israel, bueno, y los judíos en todas sus expresiones. Fue bastante interesante. Esa parte me regaló además uno de sus libros, allí lo autografió, que es un libro de sus viajes desde Múnich hasta Nueva Delhi, ¿ya? Y bien ilustrado e interesante. Vamos a leerlo y quedé con el compromiso de que en el momento en que lo lea, pues le transmitiré mis comentarios, ¿ya? Luego ya que terminamos nuestra reunión, yo debía tomar el tren, sabía que no debía dejarme coger mucho de la noche y menos aún del amanecer. Ya Hans me acompañó hasta la Hohenzollernplatz, donde tomé el S-Bahn, hasta el Hauptbahnhof de Múnich. Y allí en el Hauptbahnhof, pues me trepé a uno de los trenes que viajan hacia Tutzing, ¿ya? Para bajarme pues en la población de Feldafing. De hecho, en el tren que me monté no paraba ahí, sino que llegó hasta un determinado punto, ya hasta Starberger See, donde está la ciudad de Starberg, ¿ya? Y bueno, allí bajarme y esperar a que pasara pues un tren que me pudiera transportar hasta mi destino. Ya llegué pues un poco casi que al amanecer a la casa de mi hija Anneli y a preparar propiamente ya maletas para salir al día siguiente, es decir, ayer jueves de regreso hacia acá, hacia Nuremberg, que fue un viajecito también medio accidentado porque pues el tren que debía tomar, que se suponía era directo desde Múnich hasta Nuremberg, no funcionó, es decir, se había presentado un daño en un puente y entonces había que hacer un transbordo, bueno, tales cosas, y así venciendo todo ese tipo de situaciones y aprendiendo a manejar estas cosas de aquí del transporte que además es excepcionalmente organizado, ¿ya? Y cómodo. De hecho, pues llegué ya casi que a las 6, 6:30 de la tarde acá a Nuremberg, donde me encuentro y hoy viernes estoy compartiendo pues con este relato algunos aspectos de ese reencuentro con mis queridos y muy queridos amigos de tantos tiempos, compañeros, ¿ya? Con esas afinidades en el entendimiento de lo que es la responsabilidad humana por el ser humano, por el desarrollo, por el progreso del ser humano, ¿ya? En la lucha contra las formas del terror, sea ese terror de izquierda o de derecha, de lo que sea,
¿ya? Para que los seres humanos, hombre, vivamos con una buena calidad de vida, una buena comprensión entre nosotros y podamos disfrutar de todas las riquezas que la tierra, que algunos llaman la Pachamama, otros llamarán la madre tierra y otros aquí, pues de Mutter Verde, pero sin esos fanatismos y esas cuestiones de que a veces se prestan a ideologizar y a generar una cantidad de fetiches y de tótems y de carretas de naturaleza muy primitiva. Importante es pensar en nosotros hacia la interioridad del ser humano y las grandes posibilidades y capacidades que tenemos para vivir bien en la medida en que seamos capaces de vivir en paz, de respetar a los demás, de respetarnos a nosotros mismos, de procurar cada vez más elevar y desplegar de una manera universal y abierta todas nuestras capacidades mentales. Yo les decía a estos amigos que cada vez era yo más kantiano, ¿ya? En el sentido de lo que advertía Kant sobre ese lastre de la pereza y de la cobardía que le impide a tantos seres humanos hacer uso de su propia razón. Yo creo que vale la pena buscar la ilustración y que vale la pena también retomar determinadas consignas que tuvieron los alemanes en alguna época, en las llamadas Burschenschaften, ¿ya? Que fundaban todo su quehacer en el Frisch, Fromm, Frei, Freilich, ¿ya? Es decir, algo así como felices, leales, en el sentido de sinceros, libres y alegres, ¿ya? ¿No? En fin, hay tantos retos, tantas cosas. La humanidad tiene mucho de lo cual podemos dolernos, pero mucho también de lo cual podemos sentirnos muy gratificados de pertenecer a esta especie. De nuevo, muchas gracias a mis amigos alemanes, ¿ya? Ha sido una relación histórica que me ha formado, me he formado dentro de ello. Y les agradezco infinitamente. Vielen Dank, alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank.